Bueno, ahora pasamos en vivo, donde el doctor Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, está rindiendo memorias del último año de funciones, luego de encabezar varias actividades conmemorativas al aniversario de esa alta corte. Vamos a escucharlo. Que también debe ser un asunto de interés público, llegando incluso a acogerse el término de felicidad pública como aquella que ha de ser propiciada desde el poder político, atendiendo a la búsqueda del bien común para todos. Termino la cita. El gran pueblo norteamericano constitucionalizó como un derecho innato e inviolable la búsqueda de la felicidad en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, al establecer, cito, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o a abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. Termino la cita. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica es antecedida de la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, ambas escritas en 1776 por la pluma de Thomas Jefferson. En Francia, en cambio, del preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, se desprende que los actos de los poderes públicos y las reclamaciones ciudadanas han de redundar en el mantenimiento de la Constitución y la felicidad de las personas. Otro tanto encontramos en España, en la Constitución de Cádiz o de la Pepa de 1812, que también reconoció, cito, el objeto del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Termino la cita. Sin embargo, como explica el catedrático español Santiago Muñoz Machado, que tiene que ver mucho ahora con la Academia de la Lengua Española, la concepción de la felicidad adquiere connotaciones distintas en los Estados Unidos y en Europa. Cito, estas diferencias explicarán las consecuencias políticas que derivaron de la idea de felicidad en uno y otro lado del Atlántico. Así, en los Estados Unidos, la búsqueda de la felicidad es concebida a partir de una filosofía individualista que limita el Estado a proteger la búsqueda de la felicidad, pero no quedaba habilitado para preparar políticas sustitutivas o complementarias de la propia iniciativa privada de los ciudadanos, ni obligado a compeler a uno para compartir bienes o prestar servicio a favor de otros. No se imponía la solidaridad. Mientras que en Europa la felicidad es sustituida en los primeros textos constitucionales por la idea de bienestar que apela a políticas públicas que desbaraten las desigualdades sociales y estimulen el progreso y la prosperidad. El constitucionalismo dominicano del siglo XIX, al igual que otros países de Latinoamérica como Chile, Colombia, Venezuela, México, Perú, Brasil, recibió gran influencia de las tradiciones constitucionales norteamericanas, francesas y españolas, y la idea de que la finalidad esencial de todo gobierno de nacional liberal 19 de febrero de bajo el liderazgo del jurista Igno Feno Rojas, a sazón presidente de la Asamblea Constituyente para esta Constitución. Con duda, el texto más paradigmático del constitucionalismo liberal dominicano del siglo XIX. El artículo 111, numeral 17 de la referida Constitución de Moca consagraba como facultad de las juntas departamentales, órganos regionales responsables de diseñar las políticas municipales en su demarcación territorial, cito, acordar todo lo que juzgaren conveniente y necesario
al progreso y bienestar de sus provincias y felicidad de sus habitantes. Termino la cita. Esta misma atribución le fue encomendada por la Constitución de 1865, proclamada a raíz de la victoriosa guerra de la restauración de la independencia, a las juntas provinciales en su artículo 101, numeral 3. Sin embargo, a partir de la reforma constitucional de 1866, la idea de la felicidad como principio rector de políticas públicas a nivel municipal no se volvió a consignar explícitamente en los textos constitucionales. Ahora bien, a mediados del siglo XX, al influjo del constitucionalismo europeo, la felicidad reaparece transformada en la idea de bienestar que acompaña al perfeccionamiento de la persona humana en la cláusula constitucional que a partir de 1965, aún en la dictadura trujillista, define la finalidad esencial del Estado. Esta nueva concepción de felicidad como bienestar adquiere una connotación bastante fuerte en la Constitución de 2010 y en la vigente, ya que esta marca la ruta hacia la felicidad como valor constitucional fundamental. Esto puede advertirse en el cambio de sentido normativo institucional de la referida cláusula, que ha pasado de concebirse como una finalidad u objetivo programático a una función que genera obligaciones concretas para los poderes públicos, así como el establecimiento de la dignidad humana como fundamento de la Constitución y el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad. No es accidental que el artículo 68 de la Constitución vigente refiera que los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos. La felicidad como principio rector de la actividad estatal cuenta también con un soporte internacional. A partir de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en la Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, Colombia, el 2 de mayo de 1948, con la participación de una delegación del país. En el preámbulo de esta declaración se establece que las instituciones jurídicas y políticas de los estados suscribientes, cito, tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad. Si bien esta declaración no constituye un tratado internacional vinculante para los países del hemisferio, sí constituye una fuente de obligaciones internacionales. Por tanto, esta norma de derecho internacional público americano forma parte de las fuentes internacionales que, al amparo del artículo 26, numeral 1 de la Constitución, han de ser aplicadas por los poderes públicos del país. Eso significa que debemos hablar de felicidad, de Constitución y del rol del Tribunal Constitucional. La Constitución no puede concebirse como un simple instrumento formal de la organización política que delimita las competencias de los poderes del Estado, estableciendo y reconociendo los derechos, sino que es un verdadero proyecto con sentido material que penetra en la carnalidad y espiritualidad de la existencia humana, trazando una ruta colectiva que permite el desarrollo de las más diversas potencialidades humanas. Así, la nación dominicana, como comunidad humana políticamente... Bueno, estamos escuchando al doctor Milton Ray Guevara, presidente juez del Tribunal Constitucional, rendir memorias en este aniversario de esa alta corte que recordemos que fue creada en el 2010 para garantizar la supremacía constitucional. Ahí está la presencia de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, y otros altos funcionarios también.